Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Sallallahu ala Muhammadin wa ala tahiri. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Pregunta número 51. ¿Por qué creen en la venida de otro profeta y no en la de Jesús? ¿Por qué creen en la venida de otro profeta y no en la de Jesús? ¿Qué quiere decir la pregunta? Dice, ¿ustedes creen que otro profeta ha venido o va a venir y no creen en la venida de Jesús o la segunda venida de Jesús? Porque aquí dice la venida de Jesús, no dice cuál venida de Jesús. Vamos a ver respuesta de esta pregunta. La persona dice, nosotros los musulmanes no creemos en la venida de Jesús. ¿Cuál venida? Jesús tenía dos venidas. La primera venida, cuando llegó, hace como 2000 años, entonces Jesús empezó a difundir un evangelio, un mensaje, tenía sus apóstoles. Es la primera venida. Y la segunda venida, según la iglesia, que al final de los tiempos va a venir Jesús a la tierra y va a poner un gobierno justo. Bueno, esta pregunta dice, ustedes no creen en la venida. ¿En cuál de estas dos venidas? Vamos a ver. Nosotros los musulmanes creemos en la primera venida de Jesús y también creemos en la segunda venida de Jesús. Quiere decir, en el Sagrado Corán explica que Santísimo Jesús, la paz sea con él, era hijo de Santísima Virgen María, que a través de un milagro, sin intermedio de ningún hombre, nació y llegó a la tierra. Era un hombre bendito, trajo la bendición a la tierra y era benevolente con su madre y tenía un mensaje. Y ese mensaje, el evangelio, la buena nueva, que era evangelio de Jesús. Entonces usted va a ver, nosotros queremos en el evangelio de Jesús, en la primera venida de Jesús. En este evangelio, ¿qué decía Jesús? Si quiere ver los detalles, tenemos una serie que se llama Muhammad en la Biblia. Búscalo, Muhammad en la Biblia, Sheikh Komi, sale. Son 60 clases y explicamos los detalles cómo nosotros los musulmanes queremos en el evangelio de Jesús. Pero lamentablemente hoy en día usted abre el Nuevo Testamento, la Biblia, evangelio de Jesús no existe. Por supuesto, hay apóstoles que relatan su propio evangelio, los dichos y hechos de Jesús narrado por un apóstol, San Mateo, San Lucas, San Juan. Entonces va a ser evangelio de ellos. No es evangelio de Jesús. Entonces, ¿cuál sería el evangelio de Jesús? Nosotros en la tradición islámica tenemos en el Sagrado Corán, el mismo Jesús dice, yo soy un mensajero de Dios hacia los hijos de Israel, mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Yo estoy trayendo una buena nueva de la venida de Ahmad, Paráclito. Usted busca la versión de Jerusalén, aún conserva la palabra Paráclito, aunque en las versiones protestantes pusieron la palabra consolador y en lugar de Paráclito pusieron consolador. Bueno, esa palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 15, 16, 17, en varios capítulos de Evangelio Juan se conserva en la versión, la Biblia de Jerusalén conserva la palabra. Usted busca Biblia paralela, ¿sí? Abre este Evangelio de Juan, capítulo 13, 15 también, 16 y más adelante también lo menciona varias veces la palabra Paráclito. Busca Paráclito, sale, hay muchos artículos lo explican. Entonces, nosotros creemos en Jesús, sí. Creemos en que Santísima Virgen María era una virgen que le dio a luz a Santísimo Jesús, sí. Por intermedio de un ángel, no hombres, ningún macho, sí. Todo era milagroso, sí. Creemos en los milagros de Jesús, sí. ¿Queremos en los milagros de Santísima Virgen María? Sí, somos creyentes en Jesús. Pero, ¿queremos en los apóstoles? Sí. Incluso tenemos una explicación
que esto nos diferencia a otros hermanos cristianos. ¿Cuál es esa definición? La definición de apóstol. ¿Quién es al-Hawari, apóstol de Jesús? La persona que en la vida terrenal de Jesús no le haya traicionado. Eso lo llamamos apóstol. Quiere decir, la persona que en la vida de Jesús haya sido afirmado por Jesús, aceptado por Jesús, la pasea con él, que no haya sido traidor en contra de Jesús. Por ejemplo, los fariseos que molestaban a Santísimo Jesús, le calumniaban, le perseguían, hicieron atentado en contra de su vida, pero fallaron. No pudieron crucificar a Jesús. Entonces, estos fariseos, esos traidores que decían, están esperando la venida de hijo de David, y cuando llegó Jesús, a sabiendas lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Jesús trajo la buena nueva, que el último profeta no es de los hijos de Israel, es de los hijos de Ismael. Ese excelentísimo Muhammad la pasea con él. Por eso los fariseos persiguieron a Jesús. Eso es la gran pregunta. ¿Por qué el grupo fariseos, sabios, judíos, ¿sí?, que manejaban Sanhedrin y todos esos asuntos religiosos de los judíos, todos los años, siglos tras siglos, predicaban la venida de Jesús? ¿Por qué cuando llegó Jesús lo rechazaron? Eso es la pregunta. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Después que Jesús llegó, ellos lo rechazaron. Es una pregunta importante, hermano. Entonces, la respuesta es, Jesús no afirmó lo que ellos creían. ¿Qué creían los fariseos? Lo mismo de sionistas de hoy, que el pueblo judío es el pueblo escogido y que todo el mundo debe servir a ellos, y ellos hacen todo, pero no hay problema. Quiere decir, todos los pecados que ellos hagan, igual siguen bendecidos por Dios. Es mentira. Dios pone que el pueblo judío en tiempo de Moisés fueron elegidos por obediencia a Dios. En cuando desobedecieron a Dios, recibieron la maldición, como cualquier otro pueblo del mundo. Cualquier pueblo del mundo obedece a Dios, recibe la bendición. Desobedece a la ley de Dios, recibe la maldición. Bien claro. Entonces, el pueblo judío, como cualquier otro pueblo, en cuando obedece a Dios, recibe la bendición. Desobedece la maldición. Rechazaron a Santísimo Jesús, recibieron la maldición, y usted ve, se destruyó el templo por haber rechazado al gran hombre Santísimo Jesús. Lo rechazaron, la maldición llegó y destruyó Jerusalén. Eso es la maldición. Hoy en día, usted va a ver en cada parte cuando los judíos rechazan la bendición de Dios, rechazan la obediencia de Dios, rechazan las leyes de Dios, Dios dice, no derramen sangre, ellos lo hacen, reciben la maldición. Van a ser odiados por otros pueblos. Esto es la maldición, hermano. Entonces, vamos a ver. Llegó Santísimo Jesús. Está mencionado en el Sagrado Corán, en el capítulo 3, Ale Imran. Un capítulo habla de la familia de Santísima Virgen María, que María de Ale Imran, de familia Ale Imran. Familia Imran era familia de Santísima Virgen María. Explica muchas cosas sobre la vida bendita de Santísima Virgen María que no está en la Biblia de hoy. Que no lo está. Si quiere conocer más secretos sobre la vida de Excelentísima Virgen María, cómo era una mujer bendita, cómo bendecía al mundo, vea el Sagrado Corán, capítulo 3, Ale Imran. También capítulo 19, Suratul Maryam, que está en el Sagrado Corán 19, habla, incluso su nombre es nombre de Santísima Virgen María, que en la Biblia ni hay un libro que hable de Santísima Virgen María. ¿Cuál libro se titula María? Dime, no existe. ¿Por qué? Porque el fariseo Pablo, que la Biblia de 27 libros en Nuevo Testamento, más de 19, 20 son de Pablo o de sus de seguidores. Entonces no hablan tan bueno de Santísima Virgen María, incluso no habla mucho de ella. Las partes que hablan de ella no hablan de mucho, no hablan tanto de milagros de ella.
Entonces, el Sagrado Corán, pero está lleno de milagros de Santísima Virgen María. Para nosotros, siendo musulmán, ella es de bastante respeto. Consideramos que era infalible, era virgen, era santísima, escogida, señora de mujeres del paraíso, todo eso. Es una de las 5 mujeres del paraíso, entre otros milagros que están mencionados en el Sagrado Corán. También tenemos capítulo 5, Al-Ma'ida, la mesa servida, que habla de un milagro de Santísimo Jesús cuando los apóstoles de Jesús dijeron: Anzel ilayna ma'idatan min as-sama' litakuna lana 'idan li awwalina wa akhirina. Pidieron a Santísimo Jesús: oh Jesús, pide a Dios que nos dé una mesa servida llena de comidas para que sea una fiesta para nosotros del comienzo hasta final, que sea una gran bendición para todos nosotros. Entonces Jesús puso una condición con la condición que no rechacen el mensaje de Dios y después no sean incrédulos. Ellos lo aceptaron, entonces Jesús dijo: quien lo rechace después va a ser maldito. Entonces, por un milagro, Dios le mandó una mesa servida, comidas, comieron como una fiesta para los apóstoles de Jesús. Muy bien. Entonces, incluso un capítulo del Sagrado Corán, Maida, habla también de la gente de la Escritura, habla de la Biblia, habla de Taurat, habla de Moisés, habla de Jesús, habla de diálogos que Jesús hará con los cristianos. Por ejemplo, un diálogo es esto. Dios dice a Jesús: oh Jesús, tú has dicho a la gente que a mí y a mi madre tomen como Dios, que adoren a mi madre, adoren a mí como Dios. Jesús dice: nunca, jamás. En cuanto qultuhu faqad alimtahu, Dios, tú eres sabio. Tú sabes que yo nunca diría tal cosa. Si yo lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Yo nunca diría tal cosa, es incredulidad. Yo nunca he dicho que soy Dios. Nunca Jesús dice que es Dios. Incluso cuando uno le dice Señor, Jesús dice: no, Señor está en el cielo. Y en la palabra Abba, que ellos lo mal traducen, dicen Padre que está en el cielo. No, Abba significa Señor, significa Maestro, significa quien me está dando enseñanza. Ellos lo mal tradujeron de arameo y dicen Abba, Papá. Sí, tiene varios significados. También Abba puede referir al Padre, pero mal tradujeron la palabra. Eso es el problema. Bueno, entonces nosotros queremos en Santísimo Jesús. Creemos en todos los apóstoles que en la vida terrenal de Jesús estaban con Él y eran fieles a Él y recibieron la bendición de Él, como San Pedro, como otros apóstoles. Pero Judas, el Iscariote, el traidor, no es bendito ni para nosotros es bendito, es un traidor, es maldito. Exactamente en la tradición islámica explica esto, que después ellos confundieron, está en el Sagrado Corán. Cuando los fariseos hicieron la trampa, esa conspiración para matar a Jesús, los romanos no pudieron detener a Jesús. Dios lo ascendió al cielo. Dios es fiel. No permitió que Jesús sea crucificado y humillado. ¿Por qué? Porque lo salvó. Pero, ¿qué pasó? Ellos lo confundieron. Dios, a través de un milagro, hizo que la cara y rostro de Juan, este judío, Iscariote, el traidor, ¿sí?, se convierta aparecido como Jesús. Entonces, a él le detuvieron imaginando, confundieron con Jesús. Lo llevaron y lo crucificaron. Entonces, la persona que murió en la cruz era Judas el Iscariote. Judas, yo dije Juan. Judas Iscariote lo crucificaron y a esa persona lo mataron. Entonces, esa persona que murió no era Jesús, era Judas Iscariote. Entonces, eso es la primera venida de Jesús, que Dios después lo ascendió al cielo, vivió en el cuarto cielo, arcángel de la muerte le llegó, le quitó la vida y Dios le resucitó. Todo eso era en el nombre de Dios, en cuarto cielo. Ahora que le estoy hablando con usted, Santísimo Jesús está vivo, está en el cuarto cielo. Los detalles del cuarto cielo no sabemos. Sabemos que hay 7 cielos. Primer cielo es el cielo del mundo material. Las galaxias, cosas que usted ve, todos son en primer cielo.
pero tiene límites. Después se subirá, no sabemos cómo, a otro cielo que es el segundo. Después al tercero, cuarto. En el cuarto cielo, que es mucho más grande, está viviendo el Santísimo Jesús. Y va a venir. Entonces creemos en la segunda venida de Jesús. Cuando Él llegue a la tierra, invitará a todos los cristianos hacia el Islam. La fe de Jesús, que es el Islam. Jesús invitaba hacia Muhammad, la paz sea con él. Imagínense. Entonces Jesús invita a toda la gente, toda la humanidad, a creer en lo que es correcto, en Dios único, y les va a enseñar que es Jesús, que es hijo de María, la paz sea con ellos, y que ha invitado a la gente hacia Dios, no hacia creer en, podemos decir, adorar a Él, nunca. Ningún profeta pidió que le adoren a Él. Kunu ibadan li, nunca. Los profetas de Dios enseñan a adorar a Dios. En un diálogo del Imam Reza alayhi salam es bastante interesante. Imam Reza, en una discusión, Imam Reza es el octavo imam, está en Irán, su tumba está en Irán. Con un cristiano, ¿sí? Le pregunta, dice, bueno, Jesús era buena gente, pero qué lástima que no rezaba y no ayunaba. Entonces el cristiano dijo, has fallado. Le dijo al Imam Reza, has fallado. ¿Cómo que dices Jesús no rezaba y no ayunaba? Jesús rezaba y ayunaba. Entonces Imam Reza le dijo, has confesado. Si Jesús ayunaba y rezaba, ¿a quién rezaba? Si él era mismísimo Dios, entonces ¿a quién rezaba? Mira, el siervo reza hacia Dios. El creado reza hacia el creador. Pero el creador no puede rezar hacia sí mismo. Si Jesús es Dios, Dios no puede rezar a sí mismo. Debe ser doble. La persona que adora, la persona que va a ser adorada. Dios es quien nosotros adoramos, que es único. Entonces Jesús rezaba hacia Dios, ayunaba para Dios. Bien claro. Entonces quiere decir son dos. Jesús no es Dios. Está en la Biblia. Muy bien. Entonces la persona que en esta discusión perdió. Dijo, ya no tengo más palabra. Bueno, cuando no tiene más palabra, el intelecto que Dios te puso es para guiarte al camino. Eso es el camino de Jesús. La paz sea con él. Entonces él viene. Muchos creyentes cristianos le apoyan y los sionistas lo rechazan, tal como los ancestrales sionistas, los fariseos, rechazaron a Jesús. En aquel entonces lo rechazaron. Después, en la segunda venida, también lo rechazan. Es un gran error estratégico y táctico que los hermanos cristianos sean sionistas. Es un gran, quiere decir, van a ser anticristo. Porque esa alianza diabólica que matan a niños, a mujeres, tienen bombas nucleares, no le importa derramar sangre, son injustos, corruptos, violentos, apoyan a los gays, apoyan a toda corrupción, perversión, todo eso es la corriente de Satanás, es bien claro, hermano. ¿Por qué engañarse? Entonces esos sionistas quedarán hasta el final de los tiempos y cuando Jesús llega van a ser enemigos de él, porque son hijos de estos fariseos, hermano. Es hijo de pensamiento, de corriente de pensamiento de ellos. Entonces Jesús llega, invita toda la gente lo invita hacia el Islam. Y Imam Mahdi también, justo en ese tiempo que Imam Mahdi va a aparecer, va a llegar, Imam Mahdi ahora está en la tierra. Jesús está en el cuarto cielo. Imam Mahdi está en la tierra. Profeta Khidr está vivo. Profeta Elías está vivo. ¿Sí? Son hombres de Dios, están en la tierra. Viven de miles de años. Cuando llega Imam Mahdi, todos esos profetas se unen. Elías viene. Elia viene. Khidr viene. Pero lo llaman profeta verde, algo así. Y también Jesús viene. Todos van a ser compañeros fieles del Imam Mahdi. Llegan a la mezquita de Kufa. Va a ser una mezquita súper grande. Kufa, la ciudad que está detrás de Najaf, siempre hasta el final de los tiempos se va a ser el lugar de conflictos. Eso está bien claro. Hay muchos derramamientos de sangre. Según las narraciones habla fin de los tiempos. Entonces, los creyentes vienen y eso va a ser capital del Imam Mahdi, del gobierno mundial del Imam Mahdi va a ser Kufa, va a ser Irak. Los iraquíes tienen ese gran honor que ahí desde Irak
se gobernará el mundo al final de los tiempos. Jesús va a estar ahí, Imam Mahdi va a estar ahí, en Kufa, en Najaf. Entonces, Imam Mahdi, en una segunda narración, dice a Jesús, adelante, tú dirige la oración. Y Santísimo Jesús dice, no, Señor, tú eres quien Dios ha elegido. Tú dirige la oración. El Imam Mahdi, el gobernador mundial, el líder del mundo, va a dirigir la oración y así empieza el gran gobierno mundial. Inshallah, Allahumma ajjal li waliyika al-faraj, que Dios apresure la llegada del Imam Mahdi. وَجَعَلْنَا مِنْ خَيْرِ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ. Y que Dios pónganos entre los mejores compañeros del Imam Mahdi, que seamos compañeros valientes del Imam Mahdi y hagamos, inshallah, que el mundo se despierta para recibir al Imam Mahdi, ese gran evento. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea contigo y a todos los hermanos que nos están siguiendo. Si te gusta este video, compártalo con otros. Gracias.